Hola crafters, bienvenidos a un video más de Casa Craft by Yehe. En el video de hoy les mostraré cómo hice estas repisitas o decoraciones para la pared. Para esta manualidad voy a estar utilizando de estos palitos de paletas que son del tamaño más grande que los normales, silicona caliente y eso es todo, aparte de la pintura si es que deseas ponerle color. Lo primero que vamos a hacer es usar 6 de estos palitos haciendo la forma de un hexágono. Una vez ya tenemos cuadrada nuestra figura, lo que hice fue pegar las paletas. Esto lo hice pegando primero las 3 de abajo y luego las 3 de arriba sobre estas otras como una guía para que me quedaran del mismo tamaño. Y esta la utilicé como base para de ahí en adelante seguir pegando más palitos. Lo que hice fue pegar un palito sobre otro como intercalado para dejarle un espacio por en medio. Lo ancho que me quedó esta figura fue utilizando 11 de estos palitos uno sobre otro y de estas figuras hice 4. Ahora después de que ya estaban completamente pegadas, lo que hice fue quitarle lo que le había quedado de silicona por los lados y en la parte de adentro pintarla de color blanco. Por la parte de afuera, luego que ya lo blanco estaba seco, la pinté de color negro. Para el color blanco le puse 3 capas de pintura y me aseguraba de que el pincel quedara bien metido entre las paletitas, y para el color negro solo utilicé 2 capas de pintura. Y este es el resultado final. La verdad, a simple vista con estos colores que le puse no parecen que fueran solamente unas paletitas de helados pegadas formando esta figura geométrica, y para decorarla le puse las materitas que decoré en el video pasado. Espero que te haya gustado esta manualidad y que me dejes en los comentarios qué piensas del resultado final. No siendo más, te deseo que tengas un lindo día y nos vemos en el próximo video.